En plena fiesta de empresa, en casa del jefe, levanté mi copa de champán y anuncié mi divorcio. El silencio que siguió fue penetrante. Las conversaciones se detuvieron, las sonrisas se congelaron en los rostros de todos e incluso la música de fondo pareció detenerse. Los ojos se volvieron hacia mí, confusos, desconcertados. Algunos se rieron, pensando que era una broma. Otros intentaron mantener la compostura, pero yo podía sentir el malestar extendiéndose por la habitación. Ella, ahí a mi lado, con esa mirada de porcelana agrietada, fingiendo sorpresa, fingiendo dolor. Pero lo sabía. Y en ese momento, todos lo sabrían también. Había esperado ese momento con precisión quirúrgica, cultivando el dolor en silencio, alimentando la ira como si fuera la última bocanada de aire antes de la zambullida final. Porque no solo quería poner fin a ese matrimonio. Quería que todos sintieran la podredumbre que se escondía detrás de nuestras sonrisas ensayadas y fotografías felices. Me llevó meses digerir en silencio el amargo sabor de la traición. Ese tipo de traición que no ocurre de repente, sino que se va filtrando poco a poco, como una infiltración invisible detrás de paredes recién pintadas. Un toque diferente, un perfume extraño en el asiento del coche, una sonrisa menos en la cena. Al principio dudé de mí mismo. Siempre dudamos. Crees que estás exagerando, que todo está en tu cabeza, que amar es dejar ir. Pero ningún amor sobrevive a una mentira repetida. Y esa mentira había durado más de lo que imaginaba. Ella fue meticulosa. Tenía talento para engañar. Supo hacerme creer que era solo estrés, que estaba abrumada, que necesitábamos tiempo para nosotros mismos. Ironía, el tiempo que dijo que quería para nosotros era el mismo tiempo que solía pasar con otra persona. Y el otro no era cualquiera. Era alguien a quien conocía, a quien admiraba y en quien confiaba. El tipo de hombre que habla mirándote a los ojos, que te da la mano con firmeza y luego te limpia la suciedad del zapato en el alma sin que te des cuenta. Entonces no fue suficiente simplemente separarse. Necesitaba mostrando que detrás de la fachada de una pareja ejemplar había una mujer fría y calculadora, y un hombre aún más podrido, que usaba su posición para aprovecharse no solo de su posición, sino de la esposa de otra persona. Esa noche nadie estaba preparado. Y me aseguré de eso. Las luces, los brindis, los discursos, todo pensado para crear el escenario perfecto. Cuando abrí la boca, las palabras salieron con una calma que me sorprendió. No temblé. No lo dudé. Porque el dolor ya no era dolor. Fue un propósito. Dijo que nos íbamos a divorciar. Dijo que no se debía a incompatibilidad, ni tampoco a desgaste natural. Dijo que era traición. Frío. Prolongado. Planificado. Dijo que ella se había acostado con otro hombre más de una vez. Que mintió, engañó, usó nuestra casa, nuestro tiempo, nuestra confianza. Dijo que el otro hombre estaba en esa fiesta. Dijo que era nuestro anfitrión. Y cuando las cabezas se volvieron, el silencio fue reemplazado por un creciente murmullo de conmoción y vergüenza. Intentó reír. Intentó negarlo. Ella lloró. Intentó defenderse. Pero no le di espacio. Porque tenía pruebas. Mensajes. Vídeos. Confesiones. Pero no se trataba solo de exponer. Se trataba de justicia. Porque lo que no sabían era que, en los últimos 2 meses, me había convertido en socio silencioso de la empresa que dirigía ese hombre. Había comprado en silencio acciones que él no tenía idea de que estaban a la venta. Y ahora, delante de todos mis colegas, los inversores presentes, los directores de la sede internacional, no solo estaba destruyendo mi matrimonio. También destruí la estructura profesional de 2 traidores. La misma noche que esperaba impresionar a los inversores, les comuniqué la noticia de su despido. La misma noche que ella esperaba usar mi imagen como escudo, la desnudé emocionalmente frente a todos. Y lo que siguió fue el tipo de caos que nadie olvida. Intentó llevarme a un lado, gritarme que era una locura, que lo estaba arruinando todo. Dije que podríamos hablar más tarde, en casa. ¿Qué casa? Yo pregunté. ¿Qué usaste para conocerlo?
¿El que vacié esta tarde mientras te maquillabas para fingir ser pura en esta fiesta? Le dije que el auto estaba a su nombre, pero las llaves estaban en la grúa. Que la tarjeta de crédito había sido cancelada. Que la cuenta conjunta había sido cerrada. Dijo que el abogado entregaría los papeles del divorcio el lunes y que debería buscar refugio con quien mejor le pareciera. Tal vez el ahora ex jefe estaría dispuesto a acogerla. Ella me miró como si viera a un extraño. Pero eso es en lo que me había convertido, un extraño para aquellos que se negaron a verme mientras aún había tiempo. Esa noche ya nadie bailó. Se apagó la música, los camareros dejaron de servir, la gente se alejó como si estuvieran en la escena de un crimen, y así era. Porque allí, en aquella habitación demasiado luminosa para ocultar pecados, dos amores murieron de manera pública, dolorosa y definitiva. Y no me arrepiento. No porque lo hice yo, sino porque tomó tanto tiempo. Al salir de la fiesta, sentí una extraña mezcla de alivio y vacío. Como si finalmente se hubiera quitado un cuchillo del pecho, pero se diera cuenta de que el corte todavía sangraba. Y, sin embargo, había una paz serena al saber que no había estado en silencio. Que no era un hombre más traicionado en silencio. Que hice justicia con inteligencia, con estrategia, con elegancia. Porque quien me destruye no me entierra, me despierta. Y lo que despierta nunca vuelve a dormir. Lo que nadie imagina, sin embargo, es que esta historia no termina ahí. Porque su traición fue solo el detonante. Lo que pasó después, eso cambió mi vida para siempre. Lo que ese hombre perdió va más allá de su cargo. Y lo que enfrentó, meses después, fue algo que ni siquiera yo podría haber predicho. Hay una parte de esta historia que aún no ha sido contada. Un detalle. Un giro. Un final que solo quien escucha el final puede entender. Y tal vez, solo tal vez, descubras que el verdadero precio de la traición no es el fin del matrimonio, pero el comienzo de algo mucho, mucho más grande. Bienvenido al canal. Aquí no apoyamos, romantizamos ni justificamos ningún tipo de traición. Todas las historias contadas son ficticias, pero contienen profundas verdades emocionales. Nuestro objetivo es claro, mostrar cómo la traición puede devastar vidas, familias y futuros. Prepárate ahora, porque lo que vas a escuchar es intenso, realista y despertará tus emociones. Siéntate, respira hondo, y buena historia. El matrimonio de Daniel y Laura era, a los ojos de los de afuera, una de esas historias que parecían destinadas al éxito. Se casaron a los 30 años, en una elegante ceremonia en un jardín suspendido sobre el mar, rodeados de amigos sinceros y votos que parecían más que palabras memorizadas. Daniel, director de tecnología de una multinacional en expansión, era un hombre de discurso tranquilo, sonrisa fácil y talento natural para liderar sin necesidad de alzar la voz. Tenía una mirada que mezclaba cansancio con ternura, como la de quien carga el mundo sobre sus hombros, pero aún reserva su regazo para quienes ama. Laura, por su parte, era relacionista pública de una gran agencia de eventos, carismática, elegante, dotada de una inteligencia emocional que la hacía conmover personas y situaciones como quien baila en un salón de baile. Ella era esa mujer que cuando entraba a una habitación hacía que el ambiente se sintiera diferente. Tenían ambiciones diferentes, pero la misma visión de la vida, estabilidad, complicidad, risas que duran toda la noche, un futuro en el que todo es compartido. Vivían en un gran apartamento con un balcón que daba al horizonte de una ciudad que nunca dormía. Los días comenzaban con café solo y la radio en volumen bajo, con Laura tratando de ordenar el mundo a través de notificaciones del celular, mientras Daniel intentaba, en silencio, no perderse en los compromisos de otro día lleno de reuniones, plazos y responsabilidades. Habían construido una rutina silenciosa y afectuosa. Una mirada rápida al salir de casa, un emoji tonto a media tarde y la certeza de que, al final del día, estarían ahí, juntos, como un ancla en medio de las prisas. Ninguno de los dos era partidario de grandes gestos públicos. Su amor se escondía en los detalles, en las notas dejadas sobre la mesa, en el cuidado de la cena cuando el otro estaba cansado, en las manos entrelazadas en el sofá durante una película. Vivían bien. No en el sentido de una vida perfecta, sino de una vida posible. Existieron las típicas pequeñas discusiones, los desacuerdos de agenda, los momentos de excesivo silencio, pero nada que amenazara el castillo construido con años de convivencia.
Para todos los que nos rodeaban, eran la pareja modelo. Los amigos comentaron sobre la armonía, los padres estaban orgullosos, los compañeros de trabajo lo usaron como ejemplo en conferencias sobre equilibrio emocional. Quizás por eso las invitaciones a eventos sociales, cenas corporativas y fiestas de fin de año de empresa eran constantes. A Laura le encantó. Daniel, no tanto. Pero él se iba. Por la presencia, por la imagen, por la colaboración. Y, principalmente, para ella. Cuando se anunció el nuevo CEO en la empresa de Daniel, todo parecía indicar una nueva época. Había entusiasmo en los pasillos, proyectos prometedores, viajes internacionales en la agenda y, por supuesto, la fiesta de bienvenida que se celebraría en la residencia privada del nuevo jefe, una moderna casa adosada con vistas al horizonte urbano, rodeada de jardines simétricos y una gran terraza que ya prometía convertirse en el escenario de largas noches llenas de vino y ambición. Era el tipo de evento que Laura dirigiría magistralmente, si no la invitaran simplemente. Estaba entusiasmada con la oportunidad de ampliar conexiones, de mostrar el carisma que tantos admiraban y, quién sabe, poder tender algunos puentes con el nuevo liderazgo. Daniel, por su parte, se sentía inquieto, aunque no estaba seguro de por qué. Había una incomodidad casi imperceptible al verla tan emocionada por un evento en el que él sería solo uno más entre muchos. Era una sensación incómoda, sutil como una nota desafinada. Algo que intentaba racionalizar, pero que, de vez en cuando, aparecía en sus pensamientos antes de dormir, como una sombra en un rincón de su mente. Pero él no dijo nada. Él solo asintió con una sonrisa comedida cuando ella se probó el vestido nuevo, cuando la maquilladora llegó temprano, cuando el auto pasó a recogerlas para la fiesta con puntualidad de telenovela. Era un hombre discreto y su forma de mostrar apoyo era siempre el silencio cómplice. La fiesta, como era de esperar, fue un espectáculo. Luces cálidas bañaban el jardín, los camareros se deslizaban entre los invitados ofreciendo copas brillantes y pequeñas obras maestras gastronómicas, mientras una música suave llenaba los huecos de la conversación. El nuevo director ejecutivo era carismático, elocuente, con un encanto controlado que sabía cuánto valía cada palabra dicha. Hablaba con todos como si los conociera desde hacía años, y su esposa, una mujer sofisticada y algo fría, observaba desde la distancia, como si eligiera objetivos en un tablero invisible. Daniel caminaba con amabilidad, respondía preguntas, escuchaba elogios, pero su mirada siempre volvía a Laura, quien sonreía, brillaba y parecía pertenecer a ese mundo con una naturalidad desconcertante. Ella se movía como un actor clave en ese mecanismo social. Conocía los nombres, hacía preguntas precisas y se reía en los momentos adecuados. Daniel admiraba su ingenio, pero también sentía cierta distancia. Era como si ella estuviera más presente allí que con él. No fueron celos. Fue percepción. Un instinto ligero pero insistente. Aún así, continuó con paso firme, intercambiando palabras con colegas, escuchando planes sobre fusiones y objetivos, hasta que, en cierto momento, notó una mirada intercambiada a lo lejos. No entendí. Parecía una conversación cualquiera, pero había una ligera tensión en sus ojos. Como si hubiera algo no dicho, un gesto sutil que estuviera fuera de control. Pero repito, no dije nada. Se lo guardó para sí mismo. Como siempre lo hizo. La noche avanzó. Se pronunciaron discursos, se hicieron brindis y la sensación de éxito flotaba en el aire como un perfume caro. Cuando finalmente regresaron a casa, temprano en la mañana, Laura se quitó los zapatos en el pasillo y se quejó del dolor en sus pies, mientras Daniel se limitaba a mirarla en silencio. Dijo que la fiesta había sido un éxito, que el nuevo jefe era impresionante y que estaban entrando en una fase prometedora. Él simplemente asintió. Apoyó la cabeza en el respaldo del sofá, cerró los ojos y sintió el vacío silencioso de la madrugada resonar en su interior. En los días siguientes, la rutina volvió a la normalidad, al menos en apariencia. Daniel se dedicó a su trabajo con más intensidad, participó en reuniones con mayor enfoque y comenzó a involucrarse en decisiones estratégicas que podrían cambiar su carrera. Laura, por otro lado, pasó más tiempo fuera, citando nuevos proyectos, clientes exigentes y eventos que requerían atención adicional. Ella siempre parecía estar corriendo, demasiado involucrada, demasiado conectada, demasiado viva. Y en cierto modo, eso lo admiraba.
Pero también sentí que la distancia crecía. No era algo tangible. Era como intentar atrapar humo. Las conversaciones comenzaron a volverse raras. Tocar la piel se volvió más automático. Las cenas son más tranquilas. Y aún así, nada que justificara sospechas. Nada obvio. No hay pistas concretas. Solo una sucesión de ausencias imperceptibles que, sumadas, crearon un abismo. Aún así, se resistió a la idea de crisis. Pensé que era solo una fase. Que tal vez era él el diferente, el cansado, el cerrado. Que necesitaba sorprenderla, recuperarla, demostrarle que todavía había una llama. Compró flores sin motivo alguno, preparó una cena improvisada, intentó entablar conversaciones más profundas. Ella sonrió y le dio las gracias, pero algo en sus ojos parecía distante. Como si el alma ya estuviera en otro lugar. Lo que Daniel no sabía, y aún tardaría en darse cuenta, era que esa noche en casa de su jefe no había sido solo una fiesta. Ella había sido un punto de inflexión. Un hito silencioso. El comienzo de un torbellino que comenzaría a tragarse todo lo que sabía por sentado. Y mientras creía que solo estaba ante la inevitable rutina de un matrimonio maduro, la historia detrás de las sonrisas, las ausencias y las frases no dichas comenzó a revelarse lentamente, como una grieta que crece en el silencio hasta que todo se derrumba. El tiempo, siempre, demostraría que el amor, por sólido que parezca, puede derrumbarse silenciosamente. Esa confianza, una vez quebrantada, nunca volverá a ser completa. Y que, a veces, la traición no llega con fuerza, sino con el toque sutil de un gesto demasiado ensayado. Lo que aún no sabía era que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Y eso, en el centro de este cambio, estaría no solo el dolor del descubrimiento, sino también el poder de la reacción. Porque lo que vino después no sería solo el colapso de una relación. Sería el renacimiento de un hombre. Y el comienzo de una historia que nadie en esa empresa olvidaría jamás. Las semanas siguientes a la fiesta se convirtieron en una maraña de rutinas cada vez más inconexas. Daniel se despertó más temprano, Laura llegó más tarde. Él preparó café, ella se olvidó de beberlo. Ella anotaba mensajes en la nevera, él los leía, pero no respondía. Lo que antes eran pequeños ruidos en la boda ahora parecían ecos que se multiplicaban por toda la casa. Incluso en silencio, parecía distante. Incluso a su lado, ella parecía ausente. Era como vivir al lado de una versión de ella, la misma voz, el mismo cuerpo, pero con el alma anclada en otro puerto. Daniel se preguntó si era solo cansancio, si era un momento difícil en el trabajo, si era él, como se preguntan tantos hombres cuando el suelo empieza a abrirse grietas. Y como no quería ver, fingía no ver. Pero el cuerpo lo siente antes de que la mente lo admita. Comenzó a despertarse en mitad de la noche con una opresión en el pecho, un frío que comenzaba en el estómago y subía en forma de angustia hasta asfixiar sus pensamientos. Intentó volver a dormir, girándose de lado, extendiendo la mano hacia ella, que siempre dormía boca arriba, inmóvil, como si el espacio entre ellos fuera un abismo. En el trabajo, Daniel empezó a hacerse notar de otra manera. Las ideas eran más claras y las decisiones más precisas. Los directores comenzaron a consultarlo con más frecuencia y su proximidad con el nuevo director general fue creciendo gradualmente. Reuniones más cerradas, invitaciones a almuerzos estratégicos, confianza reforzada. Daniel, aunque halagado, mantuvo cierta reserva. Había algo en la forma de actuar del CEO que siempre lo hacía retroceder. Un entusiasmo exagerado en las palabras, un tono de voz siempre demasiado dulce, como quien mide el entorno con las palabras adecuadas, pero sin mostrar lo que realmente piensa. Aún así, no había ninguna razón para rechazar el acercamiento. Después de todo, era un camino natural. Y Laura, curiosamente, mostró su apoyo. Dijo que se lo merecía, que era un reconocimiento a años de trabajo dedicado. Lo animé a tener citas, elogié la forma en que finalmente lo estaban valorando. Pero Daniel sintió que había algo extraño en su entusiasmo. No fue orgullo. Era como si estuviera buscando algo que él no podía identificar. Los viernes por la noche se convirtieron en los más solitarios. Antes eran noches de vino, cine y conversación. Ahora llegaba diciendo que estaba agotada,
subía directamente a darse una ducha, a veces ni siquiera bajaba a cenar. En otras ocasiones decía que necesitaba resolver algo para el lunes y permanecía encerrada en su improvisada oficina hasta tarde. Daniel se encontró cada vez más en el papel de espectador de su propia vida. Observó a la mujer con la que compartía la cama como quien mira una película antigua y trata de recordar por qué se enamoró de la protagonista. Y cuando ella sonrió, hubo una oleada detrás de ella. Cuando lo abracé, hubo una ausencia en el contacto. Empezó a contar los días. No de forma consciente, sino como un reloj interno que marca la ausencia de calor. Y poco a poco, su desconfianza se convirtió en necesidad de pruebas. No era el tipo de hombre que buscaba teléfonos móviles, pero empezó a prestar más atención a los detalles. Los horarios, los mensajes, los perfumes. Y cuanto más observaba, más se multiplicaban los signos. Siempre discreta, siempre camuflada, pero ahí. La primera chispa concreta llegó un martes. Un simple correo electrónico que quedó abierto en la pantalla de su computadora mientras se apresuraba a ir a una cita. El contenido no era escandaloso, sino revelador. Un agradecimiento informal por un momento maravilloso, un emoji ambiguo y la firma de alguien a quien conocía muy bien. Daniel leyó y releyó, sintió que su corazón se aceleraba, pero no hizo nada. No en ese momento. Guardó el momento como quien marca una página antes de cerrar el libro. Esa noche regresó sonriendo y dijo que había conseguido un nuevo contrato para la agencia, lo cual merecían celebrar el sábado. Daniel aceptó con una sonrisa contenida, pero por dentro algo ya se estaba deconstruyendo. Y, sin embargo, dudaba en creer lo peor. Era como si hubiera un pacto invisible entre ellos de que nada grave podía estar pasando. Pero ese instinto ya estaba gritando. Los días previos al sábado fueron los más largos. Laura se dedicó con diligencia a preparar la velada, escogiendo cuidadosamente su vestido, yendo al salón, organizando cada detalle. Dijo que quería que fuera una noche solo para ellos dos, que extrañaba cuando salían sin prisas, sin ataduras. Daniel seguía todo con la mirada silenciosa, ya no intentando comprender, sino observando. Esa noche, en el restaurante con luces tenues y música ambiental, todo parecía en armonía. Reían, brindaban, hablaban del pasado, como si intentaran rescatar algo que sabían que se estaba desmoronando. Pero en el fondo de sus ojos, Daniel ya no veía rendición. A través del desempeño. Y eso dolía más que cualquier ofensa. Porque la peor soledad es la que se siente en presencia de alguien a quien amas. Al día siguiente, cuando despertó, ya estaba levantada, vestida, diciendo que necesitaba resolver asuntos en el centro. Dejó un beso en la frente y se fue. Daniel permaneció sentado en el borde de la cama durante largos minutos. El sol brillaba por la ventana, pero dentro era invierno. Decidió actuar. Encendió la computadora, accedió a registros, mensajes antiguos, historial de llamadas. Información cruzada, fechas, horarios. Y poco a poco se fue formando la red. No fue solo un sentimiento. Fue real. Fue concreto. Y tenía nombre, rostro, dirección. Cuando vio el último intercambio de mensajes, una semana antes, concertando un encuentro en un hotel discreto, le flaquearon las piernas. Su pecho se apretó de una manera que ninguna respiración profunda podía aliviar. Se quedó quieto, mirando la pantalla, con el corazón latiéndole en las sienes. Había algo cruel en la claridad. Porque, a partir de ese momento, no hubo más lugar a dudas. Ya no había ninguna excusa posible. No fue un malentendido. Fue traición. Frío. Repetido. Se esconde bajo el barniz de una relación funcional. No lloró. No en ese momento. El impacto fue demasiado seco para llorar. Era como si la realidad hubiera dejado de tener sonido. Se levantó y caminó por la casa como un fantasma, observando cada detalle, la foto en el estante, las viejas notas pegadas al refrigerador, su perfume en el aire. Ahora cada objeto parecía burlarse de la historia que habían construido. Y, sin embargo, no gritó, no rompió nada, no llamó para confrontar. Simplemente se sentó, cogió una hoja de papel en blanco y empezó a escribir.
Anotó todo lo que había sentido en los últimos meses. Todo lo que había notado. Todo lo que había ignorado. Escribía con calma, con ira reprimida, con ganas de transformar el dolor en algo que no lo definía. Porque, en el fondo, lo sabía, no podía permitir que esa traición fuera solo una derrota. Tenía que ser un punto de inflexión. Y fue allí, aquella mañana de domingo, cuando el plan empezó a tomar forma. No se trataba de ninguna venganza. Se trataba de dignidad. Sobre la justicia emocional. Demostrar que, a veces, el silencio es solo el preludio de algo mucho más grande. En los días siguientes, Daniel comenzó a actuar como siempre lo hacía. Respondió llamadas, sonrió en el trabajo, intercambió palabras banales con ella, como si nada hubiera cambiado. Pero en el interior se estaba gestando un huracán. Empezó a documentarlo todo. Guardar pruebas, recopilar detalles. Empezó a trabajar en algo que ella nunca habría sospechado. Y cuanto más se acercaba al jefe, más sonreía. Pero estrechó con entusiasmo la mano de Daniel, elogió sus decisiones y le pidió consejo. Una farsa. Una hipocresía. Un escenario construido sobre la podredumbre. Y Daniel, ahora, se sentía como un actor digno. El momento se acercaba. El momento debía ser preciso. El impacto, calculado. La fiesta de fin de año de la empresa se anunció a bombo y platillo. Sería nuevamente en la casa del CEO, con la presencia de directivos, inversionistas e invitados internacionales. Laura, por supuesto, no pudo ocultar su emoción. Eligió un vestido nuevo, reservó un salón y dijo que sería la noche perfecta. Daniel sonrió. Dijo que no podía esperar. Y por primera vez en semanas, ella lo miró con un brillo en los ojos. Un brillo que ya no reconocía, pero que ahora tenía sentido. Porque esa noche todo llegaría a un punto crítico. Pero todavía no sería el final. Todavía había un secreto que nadie allí imaginaba. Algo guardado bajo llave. Algo que, al revelarse, lo cambiaría todo. Para siempre. La fiesta continuó con elegancia quirúrgica, cuidadosamente planeada para impresionar. Los invitados circularon entre las luces ámbar, copas de cristal tintineando en brindis silenciosos y conversaciones en diferentes idiomas mezcladas con el suave sonido de un saxofón de fondo. Laura estaba deslumbrante, se deslizaba entre los grupos con soltura, repartía sonrisas estratégicamente, entablaba conversaciones con inversores como si hubiera nacido para ello. Sus ojos recorrieron la habitación como siempre, atentos, pero esta vez había una ansiedad escondida bajo la capa de maquillaje impecable. Daniel, en cambio, caminaba entre los invitados con la firmeza de quien ya conoce su destino, observando todo con una peligrosa serenidad. Sabía exactamente lo que estaba a punto de hacer. Y esa noche, cada gesto, cada palabra, era una pieza del tablero que había montado en silencio. No se gritaría venganza. Sería frío, limpio, elegante, definitivo. A medianoche, las luces principales se bajaron suavemente y los invitados fueron invitados a reunirse en el gran salón acristalado para el tradicional discurso de fin de año. El CEO, impecable con su traje azul marino, subió al improvisado escenario con su copa de vino y una amplia sonrisa, de esas que esconden intenciones detrás de unos dientes blancos. Agradeció a todos su asistencia, celebró los resultados de la empresa, hizo bromas ensayadas sobre metas futuras y aprovechó para elogiar los talentos que hicieron de ese año un hito histórico, mirando directamente a Daniel, quien le devolvió la mirada con una sonrisa leve, firme, casi desafiante. Laura, al costado del escenario, aplaudió entusiasmada, sin imaginar que todo estaba a punto de desmoronarse ante sus ojos. Fue entonces cuando llamaron a Daniel al centro. El CEO lo invitó a decir unas palabras, representantes de la nueva etapa de la empresa. Caminó hacia el micrófono con pasos firmes. Su voz sonaba clara y confiada. Comenzó agradeciendo a sus compañeros, al CEO, a los directivos, mencionó su trayectoria en la empresa, su orgullo de ser parte de ese equipo. Pero mientras hablaba, su entonación cambió. Dejó el discurso neutral para entrar en un tono más personal, más íntimo. La sala, antes llena de sonrisas y conversaciones paralelas, poco a poco se fue quedando en silencio. Luego Daniel hizo una pausa.
Miró al público y luego a Laura. Respiró hondo. Dijo que le gustaría compartir una decisión importante. Anunció que se iba a divorciar. La frase cayó como una espada afilada. Algunos sonrieron incómodos, otros fruncieron el ceño. Laura se quedó helada. La sonrisa en sus labios se desvaneció en un imperceptible temblor. Intentó reírse, buscar algún indicio de broma en ello, pero Daniel ya no la miraba. Miró a todos. Continuó diciendo que esa noche sería recordada por mucho más que los resultados de la empresa. Y que era necesario decir ciertas verdades. Sin levantar la voz, informó que había descubierto algo que lo había estado carcomiendo durante mucho tiempo. Que había sido traicionado. Y que, lamentablemente, la traición vino de alguien presente allí. La sala cayó en un denso silencio. Ahora todos se miraron unos a otros. Laura intentó acercarse a él, pero fue detenida por un sutil gesto de la mano. Daniel, con un ligero toque en el bolsillo interior de su chaqueta, sacó un pequeño mando a distancia y apuntó a la pantalla de proyección situada detrás del escenario. Un clic. Comenzó a reproducirse un vídeo. Capturas de pantalla de conversaciones, capturas de pantalla de correos electrónicos, registros de ubicación, fotos discretas, todo lo que hay. La implicación fue inequívoca. Ella es la directora ejecutiva. Juntos. En momentos inverosímiles, lugares privados, sonrisas que no dejaban lugar a dudas. No quedaba nada que ocultar. El rostro de Laura quedó desfigurado con cada imagen. Intentó intervenir, murmuró palabras inconexas, pero ya era demasiado tarde. Las imágenes hablaban más que cualquier justificación. El director ejecutivo, a su vez, permaneció inmóvil, como si cada segundo congelado en la pantalla lo hundiera un centímetro más en la vergüenza. Ninguna palabra salió de su boca. La máscara del liderazgo se ha derrumbado. Los directores, inversores, empleados miraban en absoluto silencio, como si estuvieran contemplando un incendio sin poder apartar la mirada. Cuando terminó el video, Daniel volvió al micrófono y dijo, con firmeza, que la traición no era solo personal. Había traspasado la ética, el profesionalismo, los vínculos que sustentaban no solo un matrimonio, sino la integridad de todo un equipo. Dijo que la confianza rota entre dos personas puede destruir mucho más que un hogar. Puede implosionar reputaciones, carreras y empresas enteras. Pero entonces, antes de que cualquier reacción se apoderara de la sala, respiró hondo y anunció lo que nadie allí podría haber imaginado. Dijo que meses antes había descubierto que parte de las acciones de la empresa estaban siendo vendidas silenciosamente por un grupo de inversores minoritarios. Y que, en una negociación estratégica y silenciosa, había adquirido esas acciones a través de un holding, convirtiéndose en el accionista mayoritario oculto de la empresa. La sala contuvo la respiración. Los ojos muy abiertos, la boca entreabierta y los móviles vibrando discretamente en los bolsillos. El director general, ahora pálido, no pudo ocultar el temblor de sus manos. Daniel reveló que, como propietario mayoritario, había convocado una reunión de la junta directiva la semana anterior y votó para destituir inmediatamente a la junta ejecutiva. Dijo que a partir del lunes asumirá el mando una nueva dirección. Y que él mismo, tras completar la reestructuración interna, abandonaría la empresa, con la certeza de haber devuelto la dignidad al lugar al que había dedicado tantos años de su vida. Lloró Laura. No por las imágenes. De no ser por la destrucción silenciosa que él había preparado mientras ella jugaba a la ilusión. Intentó acercarse a él, tocarle el brazo, rogarle espacio para hablar, pero Daniel la miró con una mirada que nunca antes había visto. Una mirada sin ira, sin dolor, sin dolor. Solo una mirada de alguien que ya no reconoce a la persona que tiene delante. Le dije que las maletas estaban hechas desde la mañana, que los abogados se encargarían de todo y que su cuenta bancaria personal había quedado intacta, por respeto a lo que alguna vez existió. Pero a partir de ese momento la consideró un recuerdo lejano, sepultado bajo el peso de las mentiras. Dijo que las traiciones no son accidentes. Estas son decisiones. Y las decisiones tienen consecuencias. Intentó hablar, tartamudeó, dijo que se arrepentía, que no sabía que él lo sabía, que todo había sido un error. Daniel se limitó a sonreír. Una sonrisa breve,
vacía y dolorosamente serena. Cuando abandonó el escenario, no volvió a la sala. Pasó entre los invitados como una sombra, mientras los ojos lo seguían en silencio. Afuera, el aire estaba frío, pero por primera vez en mucho tiempo respiró hondo. Había algo liberador en ese dolor. Ya no era un hombre traicionado. Era un hombre libre. Un hombre que había convertido su propia herida en fuerza. Un hombre que había devuelto, con elegancia y precisión, cada pieza que le habían arrebatado silenciosamente. Y mientras en el interior reinaba el caos, con los inversores exigiendo explicaciones, los directores tratando de entender lo que acababa de pasar y Laura hundida en un mar de lágrimas que llegó demasiado tarde, Daniel caminó hacia el auto que lo esperaba con el motor en marcha. En el asiento del pasajero, una carpeta con los papeles finales de la reestructuración. En el corazón, un silencio que ya no duele. Y en los ojos, la certeza de que la historia aún no había terminado. Porque había algo más. Algo que ninguno de ellos sabía todavía. Y eso haría que todo cambiara, una vez más. Los días siguientes a esa noche transcurrieron en una especie de silencio ensordecedor, como si todo a su alrededor se hubiera detenido para observar las consecuencias a cámara lenta. La noticia se difundió con una velocidad que Daniel ya había previsto. Los periódicos corporativos comentaron el abrupto cambio de dirección, los grupos internos servían de especulaciones y su nombre, antes visto como un directivo más discreto, ahora se mencionaba con una mezcla de respeto y miedo. Lo que había hecho no era solo una vendetta personal, era un acto de fuerza estratégica, un jaque mate dado en un tablero donde todos pensaban que él era simplemente una pieza menor. Pero lo que nadie sabía todavía era que ese cambio público era solo la capa más visible de algo aún más grande, más profundo y más calculado. Porque, mientras todos estaban ocupados lidiando con las consecuencias, Daniel estaba a punto de revelar el verdadero corazón de esa historia. Laura desapareció por unos días. Evitó el contacto, bloqueó las redes sociales, abandonó la agencia donde trabajaba. Los pocos amigos que se atrevieron a intentar algún tipo de mediación fueron ignorados. Se hundió en una especie de aislamiento que no era solo vergüenza, era desorientación. Todo lo que creía controlar se le escapó de las manos en una sola noche. Cuando reapareció fue para exigir una reunión. Ni una petición, ni una súplica. Un tono de voz casi irritado. Quería explicaciones, quería escuchar de Daniel por qué había hecho eso. La ironía de esa petición no pasó desapercibida. Aún así, aceptó. No para ella. Sino porque sabía que ese momento era necesario. Necesitaba cerrar el ciclo, ver con mis propios ojos lo que quedaba de ella. Se instalaron en el mismo café donde se habían conocido. El lugar, ahora remodelado, había perdido parte de su encanto original, como si reflejara exactamente lo que les había sucedido a ambos. Ella llegó primero, sentada junto a la ventana, con los ojos ocultos por gafas de sol. Cuando lo vio entrar, lentamente se los quitó y lo miró con una mezcla de dolor y orgullo herido. Se acercó sin prisas, se sentó enfrente y pidió un café solo. El silencio entre los dos era denso, pero no incómodo. Era el tipo de silencio que precede a una tormenta. Ella fue la primera en hablar. Dijo que sabía que había cometido un error, pero que él la había destruido de una manera cruel, expuesta y humillada. Dijo que merecía al menos la oportunidad de explicarse. Daniel, con mirada firme, dijo que precisamente por eso estaba allí. Para escucharla. Pero debería haber sabido que ninguna explicación borraría los hechos. Laura respiró hondo y empezó a hablar. Dijo que se había sentido invisible por un tiempo. Que su matrimonio, aunque funcional, se había vuelto predecible. Que el director ejecutivo la viera la hizo sentir querida, viva. Y es que, al principio, era solo un coqueteo, pero con el tiempo, las ganas se salieron de control. Dijo que no era amor, era impulso, carencia, estupidez. Daniel escuchó, pero sus ojos no vacilaron. Él no buscó arrepentimiento en sus palabras. Sabía que allí había más justificación que remordimiento. Cuando ella se detuvo, esperando algún tipo de reacción, él finalmente habló. Ella dijo que durante todo el tiempo que estuvo involucrada con otro hombre, él no fue invisible. Él estaba mirando. Observando. Sintiendo todo.
Dijo que su ausencia tenía forma, que su tacto llevaba distancia, que su mirada cambiaba cada semana. Dijo que no lo tomó por sorpresa. Que cada mentira mal dicha era un ladrillo en el muro que había estado construyendo dentro de sí mismo. Y que, cuando decidió actuar, no lo hizo por odio, pero por amor propio. Laura tragó. Intentó discutir. Dijo que fue un error. Que quería volver. Que ahora veía todo con claridad. Pero Daniel sonrió levemente. Una sonrisa casi triste. Dijo que algunas puertas, una vez cerradas, no se pueden abrir sin abrir toda la casa. Luego cambió de tono. Dijo que había más. Que lo que vio en la fiesta fue solo el comienzo. Ella frunció el ceño, confundida. Preguntó qué quería decir. Daniel se inclinó ligeramente hacia adelante y dijo que mientras ella estaba involucrada con su jefe, él estaba involucrado con algo mucho más grande. Dijo que durante meses trabajó en silencio en una operación que tenía como objetivo no solo proteger su posición en la empresa, sino también garantizar que, cuando la verdad saliera a la luz, estuviera protegido de todos lados. Y para ello necesitaba aliados. A uno de ellos lo conocía muy bien. Laura intentó descifrar aquel acertijo con la mirada, pero él no tuvo tiempo. Sacó su celular y le mostró una imagen. Era una mujer sentada en una oficina, firmando documentos. Laura tardó unos segundos en reconocerlo. Era la esposa del director ejecutivo. Daniel reveló que se había acercado a ella discretamente, y que, al revelarse la traición, los dos comenzaron a colaborar juntos. Aportó información valiosa, documentos, datos financieros que demostraban malversaciones, contratos manipulados, acuerdos turbios. Su relación con el director ejecutivo no fue solo una traición personal. Fue un puente hacia algo mucho más grande, la corrupción dentro de la empresa. Y él, con acceso directo a informes e información interna, cruzó los datos y entregó todo a la junta. Laura palideció. Le preguntó si lo usaba. Daniel respondió que no era necesario. ¿Ella se destruyó a sí misma? Pero lo que hizo fue convertir esa destrucción en algo que podría liberarlo y proteger a cientos de empleados de un liderazgo corrupto. Lloró Laura. No lágrimas dramáticas, sino lágrimas de quienes finalmente entendieron que no había vuelta atrás. Dijo que se sentía avergonzado. ¿Quién nunca imaginó que sería capaz de diseñar todo eso? Daniel respondió que ni siquiera él sabía que era capaz. Pero el dolor tiene este poder. Se levantó, dejó la cuenta sobre la mesa y dijo que esperaba que ella encontrara la paz. No redención. Solo paz. Y se fue. Sin mirar atrás. No porque quisiera parecer fuerte, sino porque ya no había nada allí que le hiciera querer quedarse. En los días siguientes, Daniel fue visto menos veces. Empezó a viajar más, a participar en reuniones con otras empresas y a iniciar proyectos paralelos. Se estableció un nuevo ritmo en su vida. No fue una felicidad completa, pero era libertad. Había algo silenciosamente satisfactorio en reconstruirse desde cero. Unas semanas más tarde, recibió un mensaje inesperado. Pertenecía a la esposa del director ejecutivo, ahora ex esposa. Quería agradecerte. Dijo que lo que hizo no solo salvó a la empresa, sino también su autoestima. Dijeron que podían reunirse para tomar un café. Él aceptó. Pero esta vez, en otro lugar. Un nuevo punto de partida. Se vieron una tarde, en un pequeño café de la esquina, donde nadie los conocía. Hablaron durante horas. No sobre penas. Pero sobre el futuro. Sobre reconstrucciones. Sobre cómo dos personas, provenientes de dolores tan diferentes, podían encontrar consuelo en la compañía del otro. Y así, sin prisas, sin intenciones declaradas, algo empezó a nacer allí. Un cariño tranquilo. Un cuidado mutuo. Un deseo de estar cerca sin tener que dar explicaciones. Daniel, que lo había perdido todo en una noche, ahora ganó algo nuevo, inesperado, luz. El pasado no ha desaparecido. Pero ya no me dolió. Se convirtió simplemente en el suelo del que empezó a florecer algo diferente.
porque a veces, la mayor venganza no está en destruir a quienes nos hacen daño, pero en construir una vida tan plena, tan serena, que el dolor del pasado se vuelva irrelevante. Y en esa nueva compañía descubrió algo que hacía mucho tiempo que no sentía: paz. Y quién sabe, un comienzo. Las semanas que siguieron tuvieron un peso diferente, ya no el peso del secretismo o la desconfianza, sino el peso de la reconstrucción. Daniel ya no estaba en el ojo del huracán, sino que caminaba entre los escombros que quedaron tras la tormenta. Todo se movía, pero nada parecía urgente. Era como si el tiempo finalmente se hubiera ralentizado, como si pudiera respirar sin mirar por encima del hombro. Las decisiones que tomó, la forma en que llevó a cabo su venganza, la forma en que lo dio todo con frialdad y lucidez, comenzaron a provocar en él sentimientos ambiguos. De hecho, había una sensación de justicia, de alivio. Pero con ello llegó una quietud incómoda, como si ahora se preguntara hasta dónde había llegado y si, en el proceso de desenmascarar a otros, no había perdido también partes de sí mismo. La mirada en el espejo ya no reflejaba solo el dolor de un hombre traicionado, sino la imagen de alguien que se había transformado para sobrevivir, alguien que todavía no sabía muy bien qué quedaba de su antigua identidad. La empresa atravesaba una tensa reestructuración. El escándalo trajo consecuencias institucionales inevitables. La repentina salida del director general obligó a cambios rápidos y la nueva dirección, formada a partir del consejo reformulado, trató de preservar la estabilidad entre los empleados. Daniel, como había prometido, no tomó el mando directo de la operación. Participó como consultor en transiciones y guió discretamente decisiones importantes, pero evitó estar en el centro de las decisiones públicas. Su presencia se sintió más que se vio, y fue a propósito. Ahora no buscaba prestigio, sino silencio. Quería entender qué hacer con todo lo que construyó. Por primera vez en mucho tiempo, la ausencia de caos requirió de él un nuevo tipo de coraje, el de mirarse a sí mismo. Mientras tanto, las reuniones con Elena, la exesposa del exdirector ejecutivo, se hicieron más frecuentes. Pero no hubo ningún tipo de romance fácil entre ellos, ni promesas apresuradas. Lo que los unía era una complicidad diferente. Compartían un pasado herido, pero también el respeto por la forma en que el otro decidió resurgir. Elena también afrontó sus propias batallas, el juicio social por haberse aliado con el exmarido de una supuesta rival, el peso de haber mantenido durante tanto tiempo una falsa vida conyugal, el trauma de haber sido utilizada como pieza decorativa mientras su marido negociaba algo más que contratos a escondidas. Los dos se entendieron en silencio, no por el dolor que los unía, sino por la lucidez con la que afrontaron las consecuencias. Una noche, después de una cena discreta en un restaurante alejado del centro, los dos caminaron por una calle tranquila, iluminada por viejas farolas y escaparates cerrados. El viento era frío pero suave. Elena se detuvo frente a una tienda de antigüedades, miró dentro durante unos segundos y dijo, en voz más baja de lo habitual, que sentía que todavía faltaba algo. Daniel la miró confundido. Luego dijo que incluso después de todo, todavía tenía la sensación de que había dejado algo sin terminar, algo que no podía ser enterrado sin antes ser enfrentado. Dijo que no estaba hablando de su exmarido, sino de su propia conciencia. Que se había preguntado, en los últimos días, si había sido justa. Y luego le preguntó si, en algún momento, dudó de su propia justicia. La pregunta lo golpeó inesperadamente. Porque por primera vez se dio cuenta de que sí. Que había una parte de él que todavía se preguntaba si, al exponer todo así, no había cruzado la delgada línea entre la justicia y la crueldad. Le dije que no me arrepentía, pero que sentía que al exponer todo así, también condenaba al fracaso cualquier posibilidad de redención. Y ahora no sabía si eso lo hacía mejor o simplemente más fuerte. El dilema moral flotaba entre ellos como una nube gris. No fue arrepentimiento. Pero fue la comprensión de que las acciones, por correctas que parezcan, conllevan consecuencias que no siempre se eligen. Laura estaba desaparecida. Amigos en común dijeron que había viajado a la casa de su hermana, que no contestaba llamadas, que estaba tratando de recuperar algo de control sobre su propia vida. Daniel no tenía ganas de buscarla. No por desprecio, sino porque sabía que ese capítulo había terminado. Aún así, una noche de insomnio, abrió un viejo álbum digital. Fotos de ellos dos, viajes, cumpleaños, momentos sencillos.
Se dio cuenta de que allí había una verdadera risa. Que, aunque todo se había corrompido, no todo era mentira. Esta comprensión lo desconcertó. Porque es más fácil odiar cuando crees que todo fue falso. Pero recordar que hubo amor, que hubo sinceridad en algún momento, hace que la pérdida sea aún más humana. Y fue esa mañana cuando comprendió, perdonar no es olvidar ni justificar. Es liberarse de la obligación de cargar con el odio. En los días siguientes empezó a cambiar pequeños hábitos. Dejó la casa donde vivía, alquiló un departamento más pequeño, con menos recuerdos, más silencio. Reanudó viejas aficiones y se reencontró con amigos que había dejado de lado durante sus años de matrimonio. Empezó a correr por la mañana y volvió a tocar el piano en las noches cuando la soledad era más intensa. No estaba tratando de distraerse. Se estaba reconstruyendo. Elena todavía estaba presente. A veces cenaban juntos, otras simplemente se llamaban para hablar de cualquier tema. No hubo prisa. Sí, hubo cuidado mutuo. Una tarde de otoño, ella lo invitó a visitar una pequeña librería independiente propiedad de un amigo que estaba en quiebra. Daniel aceptó. Pasaban horas entre estanterías, discutiendo sobre autores, riéndose de títulos absurdos. Cuando se fueron, ella lo miró con una mirada más ligera. Dijo que, por primera vez en años, se había reído sin culpa. Pero había una decisión que todavía flotaba en el aire. Una invitación de la empresa para volver al cargo de director, ya oficialmente, con libertad para montar su propio equipo, para rediseñar la dirección del área. Fue un reconocimiento, pero también una responsabilidad. Daniel vaciló. Sabía que podía marcar la diferencia, pero también sabía que asumir ese papel significaría volver a sumergirse en el entorno que casi lo destruye. Habló con Elena al respecto, escuchó de ella que tal vez aceptarlo era la forma de transformar el espacio. Dijo que a veces reescribir la propia historia significa volver al punto donde empezó todo, pero con una perspectiva diferente. En los días siguientes reflexionó en silencio. Recordó las palabras dichas, las decisiones tomadas, el impacto que causó. Y luego se dio cuenta de que había una cosa más que debía hacer. No para volver a conectarnos, sino para terminar el ciclo de una vez por todas. Le envió una carta a Laura. Ni con acusaciones, ni con exigencias. Solo con verdades. Dijo que quería que ella se encontrara a sí misma nuevamente, que pudiera perdonarse a sí misma. Dijo que había sufrido, sí, pero que ahora entendía que el dolor también lo había transformado. Y aunque nunca podrían volver a caminar juntos, quería que ella no quedara atrapada en la culpa, sino que aprendiera a vivir con sus propias decisiones. Porque, al final, todo el mundo carga con la culpa. Lo que cambia es lo que haces con ellos. La respuesta no llegó. Y no esperaba que llegara. Esa carta no fue un diálogo. Fue una liberación. Un gesto final. La última página de una historia que ya estaba completa. Y fue con ese sentimiento que decidió aceptar la invitación. Volvería a la empresa. No como alguien que venga un dolor. Pero como alguien que aprendió de ella. Crearía un nuevo entorno, formaría nuevos líderes. Convertiría el dolor en un legado. Y al hacerlo, tal vez finalmente pueda entender lo que significa seguir adelante. Y con el paso de los días, con sus matices y sus silencios, Daniel se dio cuenta de que lo definía ahora ya no era la traición, la venganza o el escándalo. Así era como se había reconstruido. La forma en que eligió no solo sobrevivir, sino renacer. Y de alguna manera todo tenía sentido. Aún faltaba el final. Pero ahora ya no le temía. Porque sabía que, fuera cual fuera el resultado, llegaría preparado. Entero. Y eso es todo. La decisión de regresar a la empresa marcó no solo un nuevo capítulo profesional en la vida de Daniel, sino también una especie de reparación emocional consigo mismo. El ambiente, antes marcado por miradas llenas de hipocresía y secretos velados, ahora respiraba una atmósfera distinta. La gente parecía más genuina, los diálogos más veraces y el respeto que recibía ya no era por títulos o logros empresariales, sino por algo más tranquilo y valioso, su integridad. Se sentó en su nueva habitación, con las ventanas abiertas y las paredes de cristal, como si ya no quisiera ocultar nada.
La transparencia se convirtió en su lema. Dirigió las reuniones con calma, escuchó atentamente a los demás, tomó decisiones con una firmeza serena que antes no poseía. Sus días estaban guiados por un propósito, ya no por la supervivencia emocional. El dolor, que había guiado sus pasos durante tanto tiempo, ahora era solo un recuerdo que le daba profundidad y no más peso. Mientras tanto, Laura reapareció meses después en un evento benéfico impulsado por una ONG de apoyo a mujeres víctimas de abuso emocional. Lo que sorprendió a muchos fue verla como voluntaria habitual de la organización, utilizando su formación y experiencia en eventos para ayudar a otras mujeres a recuperarse. No habló del pasado, no intentó justificar sus errores, ni siquiera mencionó a Daniel. Pero quienes la observaron atentamente vieron en sus gestos comedidos, en su forma de evitar los reflectores, la marca de alguien que había sido destrozado y ahora estaba pacientemente cosiendo su propia alma. Vivía en un pequeño apartamento, lejos de su antiguo círculo social, lejos de los escaparates que alguna vez fueron parte de su identidad. Una noche, en una entrevista que la ONG publicó en sus redes, dijo que la peor traición que jamás cometió no fue contra un hombre, sino contra la mujer que ella misma era. Que cuando se perdió en una vacía admiración por alguien que solo veía en ella una extensión de su propio ego, dejó de reconocer a quien veía en el espejo. Ella no lloró durante la entrevista. Pero hubo un silencio doloroso entre las palabras, el tipo de silencio que solo conocen aquellos que han tocado fondo. El exdirector ejecutivo enfrentó consecuencias más concretas. El escándalo de las trampas fue solo el detonante de algo mucho más grande. La auditoría realizada por Daniel y la Junta expuso años de irregularidades administrativas, contratos sobrevalorados, malversación de fondos corporativos y favoritismo personal. Intentó escapar de la exposición, buscó apoyo entre viejos aliados, pero nadie estaba dispuesto a caer con él. La empresa lo demandó, perdió su licencia para trabajar en el sector empresarial y se le prohibió ocupar puestos directivos en empresas que cotizan en bolsa durante al menos 10 años. Su esposa, Elena, formalizó el divorcio y aseguró que parte del patrimonio fue donado a causas sociales. Ahora vivía recluido en una propiedad heredada de sus padres, aislado de la vida que una vez idolatraba. Su caída no fue solo profesional. Fue existencial. La imagen de un hombre exitoso se vino abajo en unos meses, y lo único que quedó fue un hombre tratando de justificar ante sí mismo cómo llegó al punto de perderlo todo por culpa de la vanidad y los impulsos mal controlados. Elena, por su parte, floreció de una manera que ni siquiera ella esperaba. Con el tiempo, convirtió el doloroso proceso de la separación en un libro. Una narrativa íntima, densa, que expuso no los hechos en sí, sino los sentimientos, los matices, los silencios que lentamente matan dentro de un matrimonio desequilibrado. El libro se convirtió en un éxito inesperado, no por el escándalo, sino por la valentía de sus reflexiones. Habló de la importancia de escuchar, de no aceptar menos que el respeto y de cómo es posible reconstruirse después del fin. En una entrevista con la prensa literaria, mencionó a Daniel como alguien que le enseñó que no todas las heridas necesitan una curación inmediata. Algunos simplemente necesitan ser vistos con sinceridad. Los dos todavía se reunían, de vez en cuando, para almuerzos tranquilos, largos paseos o intercambiaban correos electrónicos que parecían cartas de otros tiempos. No entablaron una relación formal. Y eso tenía sentido para ambos. Lo que construyeron fue más fuerte que las etiquetas. Fue confianza. Y eso fue suficiente. El dilema moral que se le había planteado a Daniel, la delgada línea entre justicia y crueldad, nunca fue completamente respondido. Y tal vez no debería ser así. Porque la vida no ofrece soluciones perfectas. Ofrece caminos. Y él había elegido firmemente el suyo, aunque a muchos les costara la paz. Pero ahora, mirando todo lo que había sucedido, se dio cuenta de que el impacto de su elección no destruyó, como temía. Transformado. Todos los implicados se vieron obligados a mirar hacia adentro, a afrontar sus propias sombras, a comprender el precio de su silencio, de sus decisiones y de sus desviaciones. Y eso, de alguna manera, le dio sentido al caos. Años más tarde, en un evento corporativo internacional, Daniel subió al escenario para hablar sobre ética empresarial y liderazgo emocional. Era otro hombre. Las arrugas alrededor de los ojos contaban historias que los discursos no transmitían.
Habló de la verdad, de la valentía para afrontar el malestar, de cómo las empresas están formadas por personas y de que, si no hay humanidad en las decisiones, el éxito es solo un castillo de naipes. No mencionó su historia personal. Pero quien supo, entendió. Al finalizar la charla recibió una gran ovación. No porque fuera perfecto, sino porque era humano. La última escena de su historia no estuvo marcada por un reencuentro romántico ni una nueva alianza. Si no fuera por un gesto sencillo y discreto, en plena mañana cualquiera. Entró en una librería, vio el libro de Elena en un lugar destacado, compró un ejemplar nuevo, aunque ya tenía uno en casa, y dejó una nota en su interior. Gracias por enseñarme a ver la belleza en lo que queda después del final. Se lo entregó discretamente a la empleada y le pidió que se lo entregara a la autora cuando volviera a pasar por allí. Salió de la tienda con el mismo silencio con el que siempre prefería caminar. Pero esta vez el silencio no era ausencia. Fue plenitud. Y así, la historia de Daniel no termina con aplausos, venganza o arrepentimiento, sino con un tipo poco común de justicia, una que transforma, que honra la verdad y que no necesita una audiencia para ser celebrada. No era un héroe. Fue un hombre herido que optó por no volver a herir con la misma arma, sino con la verdad. Y esa elección, aunque solitaria, lo liberó. Porque al final todos caen, pero pocos se levantan con dignidad. Si llegaste hasta aquí, cuéntanos qué te pareció esta historia. ¿Qué personaje te impactó más? ¿Y tú qué harías en su lugar? Comenta abajo, queremos saber tu opinión. Aprovecha y suscríbete al canal para no perderte ninguna de las próximas historias. Aquí, cada narrativa es una invitación a la reflexión, una inmersión en las emociones humanas y los límites de la confianza. Y recuerda, este canal nunca admitirá ningún tipo de traición. Nuestras historias son ficticias, pero los sentimientos que retratan son reales. Y es por eso que creemos que cada elección tiene su precio y cada verdad, su poder. Hasta la próxima.